Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué alegría poder estar una vez más nuevamente a través de este medio de comunicación para estudiar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana, elevemos nuestro corazón a Dios en una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en este día por darnos un día más de vida y la oportunidad de poder estar listos a escuchar tu palabra. Te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos dé la gracia de entenderla, de atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Te doy gracias por cada persona que escucha el mensaje de tu palabra en esta mañana y la coloco delante de ti en el trono de tu gracia, y te ruego, Señor, que les bendigas y les ayudes transformando sus vidas para que te amen y te sirvan, Señor. Mira sus necesidades y mira sus problemas, y tenga misericordia de ellos y muéstrales el camino de la salvación, que es el único que conduce a la vida eterna. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Estamos estudiando en Marcos 10, versículos 17 al 31, el confrontador pasaje del joven rico. Pero antes de estudiarlo, vamos a leer el pasaje para tenerlo en nuestra memoria. Dice así la palabra de Dios, Marcos 10, 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. En el estudio pasado vimos los versículos 17 al 22, donde desarrollamos los dos primeros puntos de este pasaje, de los 4 en que dividí la enseñanza
de este pasaje en el programa anterior. En la enseñanza pasada vimos el camino incorrecto de la salvación. Y es que el joven rico creía que él era muy bueno y se podía salvar obedeciendo la ley de Dios, lo cual es un error, porque nadie puede salvarse por buenas obras y correcta obediencia, porque ninguno puede obedecer la perfecta obediencia que Dios demanda del pecador. Y en segundo lugar vimos en el pasaje, en el programa pasado, el camino correcto de la salvación, el cual consiste en entender y reconocer humillados que no somos buenos y que estamos bajo maldición y que solo el arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo nos salvará. Hoy miraremos nuestra segunda parte de este pasaje. Por la gracia de Dios concluiremos meditando en los siguientes 2 puntos que yo les propuse en el estudio pasado: las recompensas de la salvación y una advertencia a los que han sido salvados. Empecemos hoy nuestro estudio en los versículos 23 al 25 del capítulo 10 de Marcos. Marcos 10, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Estas palabras causaron asombro en los discípulos, porque los judíos creían que las riquezas eran un símbolo del favor de Dios. Sin embargo, Jesús les dice que el amor a las riquezas puede convertirse en un obstáculo insuperable muchas veces para entrar al reino de los cielos. Por eso es muy difícil que se salve un rico que confía en sus riquezas. Dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que confía en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Noten lo que dice Marcos 10, 24 al 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». La expresión «es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico puede entrar en el reino de Dios» hace referencia a una imposibilidad. Y es que así como es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja, así de imposible es pretender entrar al cielo sin dejar de amar las riquezas o confiar en su buen proceder. En medio de tal asombro, ante esta imposibilidad para salvarse y ante la pregunta que hicieron los discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo?, Jesús respondió en Marcos 10, verso 27 lo siguiente: Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí Jesús dice claramente que es imposible para un hombre alcanzar por sí mismo la salvación, pero para Dios, que es el autor de la salvación del hombre, para Él nada es imposible. Pero, amables oyentes, con estas palabras el Señor nos da su enseñanza verdadera sobre el camino de salvación, la cual quedaría de la siguiente manera: la salvación es una obra solamente de Dios y no del hombre. El hombre no es bueno y no puede salvarse ni obedecer por sí mismo perfectamente la ley de Dios. Necesita la intervención de Dios, quien le regala el poder arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su único medio de salvación. La salvación de Dios es una obra de su gracia, un regalo desde el principio hasta el fin,
El hombre solo puede recibirla, no puede ganarla, sino recibirla. El verdadero camino de salvación nos deja humillados porque nos lleva a entender que somos impotentes para alcanzar nuestra salvación por nuestra propia obediencia. Nos lleva a desarraigar la creencia que los hombres podemos salvarnos por algo bueno que hagamos. En otras palabras, nos lleva a entender que somos totalmente incapaces de hacer algo bueno que nos lleve a la salvación. Nos lleva a rogar humillados al Señor que nos perdone y nos salve por su misericordia. Amables oyentes, las Escrituras claramente nos enseñan que la fe y el arrepentimiento son un don de Dios. No se producen naturalmente en el hombre. Necesitamos de la acción divina para que nuestra fe se active y nuestro arrepentimiento también. En otras palabras, necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios para ser salvos. Es por eso que tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios puede traer convicción y hacernos entender la necesidad que tenemos de la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas. Porque la Biblia nos enseña que por cuanto estamos muertos en delitos y pecados, no podemos buscar a Dios, porque un muerto no puede buscar a Dios. Y no se puede tampoco arrepentir, a menos que Dios en su gracia ponga este don. Noten lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 25, acerca de esta verdad. Dice así la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Claramente, el Señor nos dice en este pasaje, hablándole a los siervos de Dios, a los que predican la palabra, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, y que con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Es Dios el que produce en nosotros el arrepentimiento. En nosotros no se produce el arrepentimiento genuino de manera natural. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para que el arrepentimiento se produzca en nosotros. De lo contrario, no podemos, porque un muerto no puede arrepentirse, y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Así nacemos en este mundo, separados de Dios, inclinados a lo malo, y nunca con el deseo de arrepentirnos de verdad. Pero no solamente nos habla de esta verdad, sino que también necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para tener fe verdadera, es decir, la fe salvífica. Y esto lo encontramos en Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente en este pasaje nos damos cuenta que somos salvos por gracia por medio de la fe. Dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y aquí Pablo habla de la fe salvífica. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para poder ser salvos, para que Él ponga en nuestra mente y en nuestro corazón la fe o la confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, amable oyente, nosotros aún la fe y el arrepentimiento lo recibimos de Dios. Esto para que nosotros entendamos que necesitamos 100% de la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, este joven de la historia que nos menciona el Señor Jesucristo en su Evangelio de Marcos, probablemente no fue salvo. El pasaje dice que después de que el Señor le dice que venda todo lo que tiene
y lo dé a los pobres, nos dice el texto en Marcos 10:22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No se tiene evidencia en la Biblia de que se haya arrepentido después y haya seguido al Señor Jesús. Y todo porque amó más las cosas de este mundo que al Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este joven amó más el mundo y las cosas de este mundo que a Cristo. También Pablo escribió en 1 Timoteo 6, 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero hace que las personas se pierdan y sean traspasadas de muchos dolores, porque confían más en sus posesiones que en Cristo y que en el Dios que los creó. Esta enseñanza provoca inquietudes a los apóstoles al ver que el joven rico no siguió a Jesús. Pedro se pregunta: ¿y nosotros qué? Si lo hemos seguido, ¿qué recompensa tendremos, Señor? Y este es nuestro primer punto en el día de hoy: las recompensas de la salvación. Marcos 10, versículos 29 al 30. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amables oyentes, es Dios cuando salva al que le da la capacidad al hombre de dejarlo todo para seguir a Cristo. Es decir, cuando Dios salva, cambia el corazón de los hombres y saca de allí los ídolos y hace que Dios se siente en el trono de nuestro corazón y que allí no quede ningún ídolo. El ídolo del joven rico era el dinero. Amaba su dinero más que a Dios y sin embargo creía que era un cumplidor de los mandamientos de Dios. Este joven ignoraba que la Escritura dice que el que guarda la ley pero viola uno de sus mandamientos se hace culpable de todos. Eso usted lo puede encontrar en Santiago 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para este hombre su ídolo era el dinero, pero para muchos hombres y mujeres sus ídolos es su padre, su madre, su familia, su trabajo y las redes sociales. Aman más estas cosas que a Dios y les dedican mucho más tiempo a esas cosas que a Dios, que les da la vida y les provee todas las cosas. El hombre que ha sido salvado es capaz de dejarlo todo por causa de Cristo. Aunque Dios es el que lo cambia y le da esa capacidad, las decisiones son del hombre porque Él es responsable de sus decisiones. Y por eso cuando un hombre deja el mundo para seguir a Dios, Él lo recompensa ricamente dándole cosas mucho mejores, cosas que valen 100 veces más que las cosas que Él dejó por causa de Cristo, cosas que realmente tienen trascendencia eterna y realmente sirven para nuestra vida y para la gloria de Dios. Y el hecho de que un hombre sea capaz de dejarlo todo por Cristo es una señal de que Dios ha cambiado su corazón y que ese hombre es salvo y heredará la vida eterna.
y estará en el reino de Dios. Estas palabras llenaron de consuelo el corazón de Pedro y llenan hoy de consuelo el corazón de todos los verdaderos creyentes, porque aunque el camino verdadero de salvación es duro, está lleno de maravillosas recompensas, porque el Señor dice que cualquiera que deje todas esas cosas, tierras, casas y aún la familia por causa de Él, recibirá 100 veces más en este mundo y en el siglo venidero la vida eterna. Sin embargo, el pasaje nos enseña que faltaba una advertencia final. Esto será nuestro segundo punto en el día de hoy, una advertencia a los que han sido salvados. ¿Cuál es esa advertencia? Marcos 10, verso 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí en el Evangelio de Marcos el Señor no amplía en qué consiste esta advertencia, pero en otras ocasiones sí lo hizo. Mirando otros pasajes del Evangelio, aprendemos que esta advertencia es que muchos de los que entraron al reino en las primeras etapas de su vida y llevaban muchos años siendo creyentes, se descuidaron y se dejaron llenar de orgullo y de envidia. Y en su corazón dejaron crecer ese orgullo y esa envidia. Y eso ocasionó que el día de presentarse al juicio delante de Dios, creyendo que iban a ocupar sus lugares de preeminencia, resultó que el Señor los colocó en los últimos lugares por su orgullo, por su envidia y su arrogancia. Esto nos advierte que no solo debemos agradecer la salvación cuando la recibimos, sino que debemos cuidarnos de nuestros enemigos, el pecado y el orgullo, durante toda nuestra vida. La vida del creyente salvo es una batalla que hay que pelearla todos los días hasta el fin de nuestra existencia en esta tierra. Amables oyentes, ahora apliquemos estas enseñanzas a nuestra vida. Quiero hacerle una pregunta. ¿Te crees bueno? Tu respuesta debe ser no. Ninguno es bueno. Todos somos pecadores y dignos de condenación. De una manera o de otra, siempre ofendemos a Dios y quebrantamos sus mandamientos. Pero quisiera hacerte otra pregunta. ¿Obedeces la ley de Dios? Tu respuesta debe ser no. Todos violamos la ley de Dios a diario. Somos transgresores continuos de la perfecta ley de Dios, sea de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Así es, amable oyente, tú debes reconocer que eres un violador de la ley de Dios y que estás bajo pecado si no te arrepientes y confías en Cristo. Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo crees ahora que vas a lograr la salvación de tu alma? Si entendiste este mensaje de verdad, responderás correctamente a esta pregunta por el bien de tu alma. Y tu respuesta debe ser: yo nunca podré lograr la salvación de mi alma por mí mismo, ni haciendo buenas obras, ni obedeciendo la ley, sino por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, los cuales Dios me da como un regalo de gracia para que yo pueda ser salvo. Solo Jesucristo puede salvarme, solo Jesucristo puede obedecer lo que yo no pude obedecer, y solo Jesucristo pagó lo que yo no podía pagar. Él nos salvó por su gracia. ¿Esa es tu respuesta y convicción, amable oyente? Si no respondes así, todavía estás en tinieblas y vas por un camino que conduce a la condenación eterna. Arrepiéntete de tus pensamientos y escucha la voz de Jesús en su palabra, porque solo ella es la verdad. Joven, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo? ¿O amas más este mundo que a Cristo? ¿Amas más las redes sociales y todas las cosas que te llevan a la perdición que al Señor que te da la vida eterna, te da la vida y todas las cosas? Reaccione, joven, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No seas insensato, joven. ¿Amas tu propia vida más que a Cristo? Si tu respuesta es que amas a Cristo más que todo eso que te mencioné, debes estar dispuesto a probarlo viviendo una vida de obediencia. Y la primera manifestación es someterte a tus padres y obedecerles en todo. Si dices que amas a Cristo,
y no obedeces a tus padres, entonces eres mentiroso y aún el amor de Dios no está en tu corazón. Entonces debes orar y pedirle a Dios que te perdone. Pedirle a Dios que le dé un nuevo corazón y le permita creer en Cristo como su Señor y Salvador. Debes decirle: Señor, dame el arrepentimiento y la fe. Dame tu salvación porque soy un pecador. Padre, yo te doy gracias por los que escucharon este mensaje en el día de hoy. Bendíceles y convénceles que solo en Cristo hay salvación y que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino confiamos en la obra redentora de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendícelos y trae convicción de pecado y el deseo de arrepentirse de todo corazón, de todo lo malo que han hecho, para que confíen en ti y se aparten de su maldad. En Cristo nuestro Redentor te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.